Bienvenidos a la cuarta y última microclase de la materia Inglés 1 de ISFA. Comenzaremos esta clase viendo el modo imperativo. Solo en las oraciones en modo imperativo encontraremos un verbo principal al inicio de una oración en inglés, porque como ya lo dijimos antes, no existe el sujeto tácito en inglés. El modo imperativo es el que utilizamos para mandar o dar órdenes según el contexto en que se dé la oración. Venga acá, vengan acá, vení acá, démelo, dámelo. Note los dos pronombres objetivos que contiene esta orden, it y me. Siéntense, siéntense, sentate. Nuevamente, en inglés, su conjugación es mucho más simple que en español. Sencillamente se usa el verbo en infinitivo. También lo utilizamos para pedir. Quédese o quédense conmigo, por favor, venga o vengan. Como vemos, en la forma negativa se antepone do not o don't al infinitivo. No se mueva, no se muevan o no te muevas. Note que tanto en inglés como en español, con este modo suelen utilizarse signos de exclamación, pero tenga en cuenta que en inglés solo se utilizan al final. El imperativo es también el modo verbal que se utiliza en las instrucciones. En español, para el tipo de instrucciones que vemos en estos ejemplos, solemos usar también el infinitivo. Por eso podemos decir levante o levantar el tubo, espere el tono o esperar el tono. Veamos ahora las palabras a las que llamamos referentes. Cuando leemos, inconscientemente siempre tenemos el referente en mente. Son las palabras que nos permiten establecer relaciones, dar sentido al discurso, de ahí su importancia. Imagine que alguien se acerca a usted y le dice, esa mujer es insoportable. Así, fuera de contexto, usted solo podría adivinar de quién se está hablando. Ahora bien, si alguien se le acerca y le dice, estuve con Ana, esa mujer es insoportable, usted ya no deberá adivinar nada. El referente, Ana, está presente en la oración. Imagine también que, sin mediar ningún gesto ni señal, alguien le dice, dámelo. Es evidente que usted no sabrá qué dar. Sabrá solamente que se trata de una cosa de género masculino. Si no, la orden hubiera sido, dámela o dámelos. Veamos estas órdenes en inglés para también repasar la noción de pronombres objetivos que vimos hace poco. Como podrá apreciar en los ejemplos que vemos, a diferencia del español que utiliza lo o la, dámelo o dámela, en inglés no podemos saber si it se refiere a algo de género masculino o femenino. Del mismo modo que no podemos saberlo respecto de them, si es dámelos o dámelas. Por eso cobra acá especial importancia ver cuál es el referente de este pronombre. Veamos otro caso, en esta oración que aparece en el módulo. Los antiguos romanos eran diferentes de los antiguos griegos. Ellos eran realistas, no idealistas. Si usted busca el referente del pronombre they, ellos, entenderá que se trata del sujeto de la oración, los antiguos romanos. Ellos eran los realistas. El referente nos evita caer en un serio error de sentido y pensar, por ejemplo, en esta oración, que los griegos eran los realistas, solo porque la palabra griegos aparece más cerca del pronombre ellos. Tenga en cuenta que los referentes no solo aparecen dentro de la misma oración. Pueden estar en la oración anterior o en la próxima, en el párrafo anterior o en el próximo. Pueden ser toda una oración o todo un párrafo. En el módulo encontrará ejemplos de este tema. Veremos ahora la interrogación y negación en los demás tiempos verbales.
cómo se niega e interroga en inglés, un tema que quizás le resultó complicado a quienes lo estudiaron desde el enfoque de la comunicación, pero que es sumamente sencillo de abordar desde nuestro enfoque. Hay solo dos tiempos verbales en inglés que requieren un auxiliar para negar e interrogar, el presente y el pasado. Así como ya hemos visto que have puede ser el verbo principal de la oración y en ese caso su traducción es tener, o el verbo auxiliar de la oración y en ese caso su traducción es haber, veremos ahora que sucede lo mismo con el verbo do. Este verbo puede ser el verbo principal de la oración y en ese caso su traducción es hacer, por ejemplo, en estas oraciones. Hago mi trabajo cuidadosamente. ¿Qué estás haciendo? Ella siempre hace lo que quiere. Recuerde que los pronombres he, she, it agregan s o es en presente. Hicieron lo que recomendé. Note que el verbo do es irregular en pasado. Su pasado es did. Pero también el verbo do puede funcionar como verbo auxiliar en presente y pasado para negar e interrogar. Empecemos por señalar algo sumamente simple. Usted sabrá que se halla ante una pregunta cuando vea el signo de interrogación al final de la misma. Note que, como ya ha visto en las exclamaciones, en inglés no se utiliza signo de interrogación al principio de una pregunta, como corresponde hacerlo en español. Veamos algunas preguntas en presente. ¿Usted vive en Bernal? ¿Dónde vive? ¿Trabaja sola? ¿Viste a Carlos ayer? Como usted podrá apreciar, al traducir una pregunta, solo traducimos el verbo principal, no los auxiliares, do, das o did. Resumiendo entonces, cuando esté ante una pregunta en presente, encontrará los auxiliares, do o das, palabras que no deberá traducir. Cuando esté ante una pregunta en pasado, encontrará el auxiliar did, palabra que tampoco deberá traducir. La forma para que usted identifique una oración negativa es igualmente simple. Usted sabrá que se halla ante una negación cuando vea la palabra not. Veamos algunas negaciones en presente. No entiendo, no trabaja sola. No vi esa película. Note que en las oraciones negativas se puede unir el auxiliar do, das, did a la palabra not y se ha puesto un apóstrofe en lugar de la letra omitida, la O de not, es decir, do not o don't, does not, doesn't, did not, didn't. Estas formas son características del lenguaje informal, coloquial, por lo que usted solo las encontrará en diálogos o escritos informales, como puede ser un mensaje a un amigo. Cuando empezamos a explicar este tema, dijimos que solo hay dos tiempos verbales que incorporan auxiliares para negar e interrogar. Efectivamente, en los otros dos tiempos que usted ya ha visto, presente continuo y presente perfecto, y en todos los que verá a lo largo del curso, el auxiliar ya está presente en la oración afirmativa, interrogativa y negativa. En presente continuo, están estudiando, Carlos está durmiendo. En presente perfecto, ha llegado o llegó. En estos casos, cuando se trate de una pregunta, usted encontrará en inglés el orden sujeto auxiliar invertido, como lo puede ver aquí. Y cuando se trate de una negación, usted encontrará la palabra not entre el auxiliar y el verbo principal. Nuevamente, en el lenguaje informal puede encontrar el apóstrofe. Nos referiremos ahora a los conectores.
Al principio del módulo, cuando hablamos de inferencia, nos referimos a los conectores y a su importancia en el discurso. ¿Recuerdan nuestro ejemplo? Es linda, pero es... Los conectores son una herramienta importante para inferir o deducir significado y muchas veces nos permiten anticipar lo que seguirá. Por ejemplo, en este caso, usted no sabe con seguridad cómo seguirá nuestro ejemplo, pero sí puede anticipar que se hará referencia a una característica negativa. Como su nombre lo indica, los conectores conectan ideas. Establecen relaciones entre palabras, oraciones y párrafos. Se los suele enumerar teniendo en cuenta qué tipo de relación establecen. Si es una de causa-consecuencia, de oposición o contraste, etc. Veamos los conectores de consecuencia más comunes. Todos ellos admiten distintas traducciones. Lo importante es mantener la idea de consecuencia que conllevan. Lo vemos en esta oración que acá les muestro y que podríamos traducir de esta manera. Los conectores son importantes en lectocomprensión. Por lo tanto, entonces, en consecuencia, por consiguiente, de modo que, es importante estar familiarizado con ellos. En la segunda oración vemos el conector then con un significado distinto. Aquí se refiere simplemente a tiempo. Lo traduciríamos como entonces o luego. La traducción de esta segunda oración sería: primero tomó el arma, entonces o luego abrió la puerta. Les presentamos ahora un listado de los conectores de causa más comunes. Tenga en cuenta que since tiene otra acepción, una que quizás le sea familiar a quien ya tiene conocimientos de inglés, cuya traducción es desde. Puede, por lo tanto, encontrarlo con este significado en oraciones como: viven en Paraná desde 1984. En cambio, en las siguientes oraciones, since es conector de causa y lo debo traducir como dado que o porque. Dado que había muchos postulantes, la selección fue muy estricta. O ayer me acosté temprano porque estaba completamente agotada. Al igual que hacemos con todos los temas gramaticales, le iremos presentando los conectores a medida que aparezcan en los textos que presenta el módulo. Sin embargo, dada la importancia que tienen para la lectocomprensión, le aconsejamos ir confeccionando fichas de ellos. Y esto lo consideramos muy importante, porque las fichas cumplen una función clave en cualquier materia que usted estudie. En el caso de inglés, consideramos que es fundamental que usted las confeccione por tema: conectores, tiempos verbales, etc. No solo le servirán para sintetizar y afianzar conocimientos y luego poder repasarlos antes del examen, sino que le resultarán de gran utilidad para reunir temas. Por ejemplo, usted verá los conectores de consecuencia y causa en este módulo y en los próximos verá el resto, por lo que conviene que los vaya agrupando en fichas para poder tenerlos a mano a medida que avance en el curso y poder repasarlos para los siguientes exámenes de la materia que deberá rendir. Lo mismo sucede con los tiempos verbales. Usted verá algunos en este módulo y otros en los siguientes módulos. Nuestra materia no se compone de compartimientos estancos. Todo se relaciona con todo. Y las estrategias que usted aprende a desarrollar en este primer módulo son las mismas que pondrá en juego en los siguientes. En cualquier texto que usted lea en inglés se repetirán estructuras, tiempos verbales, conectores, pronombres, etc. Por lo que todo lo que aprenda en este módulo seguirá apareciendo en textos más complejos a medida que avance en el curso.
Podríamos equiparar este módulo a los cimientos de un edificio, sobre los que iremos construyendo estructuras más complejas. Tenga en cuenta entonces la importancia que reviste que usted esté bien seguro de sus contenidos. Realice las actividades número 11 y 12 del módulo, donde encontrará más ejercicios para repasar todo lo dado hasta aquí. Recuerde recurrir al diccionario lo menos posible y desarrollar en cambio su capacidad de inferir significado basándose en el contexto, los conectores y la gramática, además de las preguntas de comprensión que le pueden formular. Sin embargo, sabemos que en algún momento usted recurrirá al diccionario, porque este no es un curso en el que se memoriza vocabulario, palabras sueltas. Por lo tanto, ya cerrando nuestro primer módulo, le proponemos que practique la búsqueda de palabras que no puede inferir utilizando el mismo diccionario que llevará a su examen. Es fundamental que tenga en cuenta la función que desempeña cada palabra que busque, sustantivo, verbo, adjetivo, ya que en el diccionario encontrará las abreviaciones de estas funciones con el o los distintos significados, y esto le facilitará dar con el significado según su contexto. Los símbolos que encuentre entre paréntesis son fonéticos, es decir, nos indican cómo se pronuncia la palabra, algo que no nos interesa para los propósitos de este curso. Luego aparece la función. Usted puede encontrar casos en que las acepciones sean muchas y bien diferentes, lo que le demandará mayor tiempo para leerlas y decidir cuál utilizar. Aquí será su comprensión global del texto lo que lo ayudará a reducir ese tiempo. A fin de integrar todos los conocimientos que ha adquirido en este primer módulo, le proponemos que realice la última actividad número 13, que es una actividad de repaso. Si usted cree que necesita releer alguno de los temas, hágalo antes de encarar esta tarea. Le aconsejamos leer el índice y ver qué recuerda de cada tema. Como ya lo hemos explicado, sus conocimientos gramaticales serán una herramienta imposible de reemplazar con otras estrategias. Lo harán sentirse seguro y le ahorrarán tiempo. En el módulo encontrará también una lista de los verbos irregulares más comunes del inglés, muchos de los cuales han aparecido en este primer módulo. Es decir, que esta lista no incluye los verbos regulares, que para formar su pasado y participio agregan de o ed. Esta lista se irá ampliando en los módulos siguientes. Note que algunos de estos verbos presentan la misma irregularidad en su pasado y participio. También tenga en cuenta que incluimos la acepción más común de cada verbo, pero que según el contexto podría tener otra u otras. En el módulo también encontrará un glosario de términos recurrentes. Dado que nuestro curso comprende el uso de un diccionario bilingüe, tanto durante su desarrollo como en el momento de la evaluación, el glosario que le presentamos es solo de términos recurrentes, es decir, aquellas palabras que se utilizan con frecuencia en el idioma. Usted verá que en algunos casos le presentamos más de una acepción y que en otros presentamos distintas acepciones según las distintas funciones que puede cumplir la palabra, sustantivo, adjetivo, etc. Luego encontrará la clave de corrección de todas las actividades. Una vez más, le sugiero realizar todas las actividades del módulo, así como también realizar el modelo de examen que se encuentra al finalizar el módulo, luego de la clave de corrección de las actividades. En este modelo de examen encontrará los tipos de ejercicio que se le tomarán en su examen final y le ayudará también a repasar los conocimientos adquiridos hasta ahora. Recurra al diccionario lo menos posible. Intente inferir el significado de las palabras.
Apóyese en los conocimientos adquiridos, la transparencia y el contexto de cada oración. Así damos por finalizada nuestra última microclase de esta materia Inglés 1. Espero que estas explicaciones le hayan sido útiles. Le deseo muchísima suerte. Hasta pronto.